tiempos nos limitan a veces. Bien, estamos ahora ya en el último video grabando y vamos a trabajar entonces compartir escritorio, que es lo que tengo dispuesto. Otra vez para compartir. Y bueno, pude haberlo ampliado más la pantalla, pero ya cometí ese errorcito ahí, dejémoslo así. Voy a mirar espero que lo estén observando. Observan en pantalla un texto de PDF. Por favor, me lo confirman. Muy bien. Bueno, a ver, busqué algunos, no los encuentro incluso tan fácil en internet a veces. Porque no veo como algunas coherencias, algunos detallitos, y además buscaba uno que nos aplicara para lo más descriptivo, lo más, digamos, común también. Bueno, este es un estudio de casos a salud y medio ambiente. Creo que tengo otro también por ahí. Pero entonces, al menos miremos, a ver, yo lo que sugiero fácil es leer informes, artículos de revistas, trabajos de grado, etcétera, para mirar si en realidad lo que nos están informando ahí, primero es claro para nosotros, porque yo creo que uno de los criterios o de las pruebas ácidas que llaman, de saber si estamos siendo o escribimos como más o menos entendible, es que cuando una persona lea nuestro texto, sí entienda lo que queremos decir, por complejo que sea la técnica utilizada. Porque entonces o no estamos llegando al auditorio que es, o hay algún otro tipo de dificultad en nuestra redacción. Entonces, si cogemos y analizamos los otros informes, vemos si esos autores, muy representantes en su mayoría, en realidad escriben o se hacen entender. Porque no quiero pecar de mucho menos de ser solo criticar por criticar, ¿no? Lo que pasa es que cuando ya las cosas están escritas es muy fácil, a todos los demás nos quedamos, siempre encontramos una u otra situación para que no estamos de acuerdo. Pero ese no es el punto. El punto es mirar generalidades en este caso y también reconocer que ellos, como nosotros y yo, pues cometemos fallas, pero precisamente en eso estamos. ¿Cómo nos podemos mejorar? A ver, en este que estamos observando en pantalla, yo veo un gráfico 5, dice porcentaje de personas que requirieron asistencia médica, etc. Un 94 y un 91, un sí y un no. Yo tengo que reiterar que en la mayoría de informes yo veo mucho informe descriptivo claro, pero muy de frecuencia simple. Y a mí esos no me suenan, no me gustan. Ahora, ya la estructura, el título y todo eso me parece adecuado, pero también es cierto que en la lectura uno puede sacar otras conclusiones. Porque si bien es cierto que aquí está dicho de esta manera, en la redacción uno puede decir, sí, claro, de ese 94, ¿qué más cosas encontró? O sea, no tiene que ser pues el cruce solo ahí. Por lo tanto, hay que leer más. O en la redacción, no solo en la parte gráfica, hacerlo desagregado, sino que si bien aquí está sin desagregar el gráfico, 94%, tanto y tal, es mencionar entonces qué pasa con ese 94. Claro que de entrada el 94 pues es muy alto y no hay casi discriminación, pero sí es importante mencionar qué pasó con eso. Sí, podría ser por hombres, podría ser grupos de edad, podría ser... A mí me suena mucho, en los últimos, he venido aprendiendo que el tema de sectorización es muy importante. O sea, la procedencia de donde estemos, de donde son los encuestados. Procedencia de las personas, bien sea por estados, por provincias, por veredas, como es el caso también, porque ahí uno puede diferenciar más y llegar más asertivo, ¿sí? Entonces, aquí pues sí se habla cuántos son, el indagar sobre el estado de salud de los habitantes de Medellín, se encontró que durante el último año, tal y tal cosa. También quiero reiterar en esto es porque se observa una redacción, no tanto la redacción, sino otros elementos colocados por los investigadores que no solo muestran cifras. Eso es un punto relevante.
Porque miren que hay algunas cifras, ahí 77% requirió servicios de salud por enfermedad propia y de otros miembros del hogar. Este porcentaje es mayor que el reportado en el 2008. O sea, viene una especie de discusión. Eso es posible en unos informes como este. Y me parece muy válido porque estamos dándole un contexto, estamos, digamos, que se están haciendo comparativos. Eso es lo que llaman la discusión también de alguna forma. Pero entonces, lo que yo trato de destacar en esta presentación de informe es que no debemos de quedarnos solo en la cifra o en las cifras, sino también colocar algo de interpretación y de contexto y de estas cosas, reconociendo que hay personas, autores y digámoslo de alguna manera, pues, profesores prestantes, que todavía hay discusiones en términos de que ya eso es un juicio de valor, que no se debe de entrar, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo sí creo que hay que entrarlos porque también he leído que quién más puede entrar a un juicio de valor que el que hizo el trabajo de investigación, es el que sabe el negocio. Aquí PCI Andrés también tiene sus trabajos de investigación y él sabe de ese tema porque está metido en el tema y podrá sacar algunas conjeturas. Por lo tanto, a mí me parece que el tema de la presentación del informe o de los informes, aquí está mucho texto, pero abordado con otros contextos. Aquí observamos otros gráficos, pues ya es cuestión de gusto, a mí no me gustan las apiladas, no me suenan mucho, pero bueno, es gusto. Pero de todas maneras lo que pretendo decir es lo siguiente. El gráfico 7, usted siente que en Medellín se le está garantizando el derecho de salud. Sí, 72, no 28. Definitivamente ahí tengo que volver a mencionar lo mismo. Esas solitas nonas no me gustan. Pero no me gustan no porque sí, sino porque, a ver, los que dicen que sí se les garantiza, pues habrá que saber el por qué o de dónde. Claro que eso puede estar explicitado en la redacción. Yo no lo leí pues todo tampoco, ni mucho menos. Entonces ahí es donde también tenemos que aclarar. Yo preferiría un cruce incluso en la figura, pero estando así, entonces seguramente en la redacción habrá que explicitar qué pasa con los sí, qué pasa con los no, como creo que está ahí. Y así por el estilo. Voy a mostrar aquí otro, que es el que está como desconfiguradito, pero es otro estilo. ¿Lo están observando? Bien. Es otro estilo y es el capítulo de interpretación. Ya no es un artículo, ¿no? Ya es un tema de un informe de tipo trabajo de grado, etcétera, etcétera. Yo lo que sugiero aquí en este tema es, pues obviamente hay que decir cómo se va a hacer, cómo está este capítulo, cómo se va a entregar la información a posteriori. O así es lo que creo que es ilustrativo. No tener el título y ahí mismo arrancar con lo otro. A mí me gusta algunos párrafos donde se dice qué variables se trabajaron aquí en este caso. Aquí dice los resultados se presentan cumpliendo estrictamente, bueno, ahí hay cumpliendo y cumplimiento, eso ya es cosa de redacción, pero miremos es como lo de más fondo. Aquí estamos diciendo que se va a entregar según el cuestionario. O sea, si hay un cuestionario, entonces, perdón, aquí es según los objetivos, ¿no? Según los objetivos, entonces si los objetivos está, primero mirar un perfil demográfico, pues se va a desarrollar así, luego será un perfil epidemiológico, será luego eso, etc. Y mencionar qué pruebas, si es que se hicieron pruebas. Aquí dice en el tercer párrafo, como aspecto general se encontró que en todas las instituciones se sigue la normatividad. Bueno. Luego está precisamente lo que venía mencionando, el perfil académico y profesional. Este es un trabajo que implicaba el tema de trazabilidad de las facturas aquí en Colombia en tema salud. ¿Sí? Como hay un proceso para pagar las facturas de las EPS, entidades promotoras de salud, a las IPS, instituciones promotoras, y en todo ese vaivén pues hay una gran crisis por el tema de la iliquidez, y entonces está la norma de que trata de regular esto y se hizo un estudio en ese sentido. Entonces en los objetivos estaba mirar, bueno, ¿será que las personas que manejan estos temas sí son los que tienen el conocimiento? Ok. Entonces ahí viene, en un informe me parece a mí de este estilo ya, fuera, no tipo artículo, es mirar
cómo se va desagregando esa información, pero hay que decirlo arriba. Aquí ya tenemos el perfil, entonces ya dice se muestran las distribuciones. Puede decirse arriba también en algún momento que se va a utilizar primero el análisis, como dicen mucho, el análisis univariado, luego el bivariado. Yo el univariado no lo pondría. Yo creo que el análisis univariado tenemos que hacer una campaña, ¿era? Sí, algo en términos de que eso no debe correr. Con honrosas excepciones, que son tablitas que no hay más que hacer. Pero yo creo que la campaña tiene que ser no a las frecuencias simples porque no nos dicen nada. Y menos en algunos niveles. En algunos niveles estoy hablando de que no sé, yo no consideraría mucho en niveles maestría, es que otra vez nos vuelvan a salir el mismo, si no, 20% o el soltero casado tanto tal. Es decir, a mí me parece que ahí hay que avanzar. Con todo el respeto de todas las personas pues, que puedan opinar en contrario, pero el tema aquí es el argumentar el por qué. Porque siempre lo que pretendemos es identificar con mayor precisión lo que están opinando unas personas. Por eso hay unas variables de identificación en la generalidad de los instrumentos. Esas variables de identificación serían las que tendría yo que desagregar, las que ya son objeto propias del trabajo. Valga decir aquí, trazabilidad de la factura. Bueno, ese es el objeto del informe. Pero eso deberá desagregarse por instituciones públicas o privadas, por algún tipo de sectores, etcétera, etcétera. Bueno, sectores no tanto, pero bueno. Eso es lo que yo planteo. A ver, aquí hay una tablita, como decía, se habían desconfigurado, pero en general la muestra es muy pequeña, distribución de los encuestados. Eso es importante porque otras veces este estudio fue más conveniencia. Entre otras cosas, aquí también debo de hacer un comentario, y es que no todo tiene que ser probabilístico. Si yo voy a conocer de un proceso, la experiencia me ha dicho que no apunta al probabilístico. Porque es que lo que yo necesito ver es personas que sepan de ese proceso para mirar las fortalezas, debilidades y conocer a fondo el proceso para poder mejorarlo. Hablemos de los sistemas de información. Un sistema de información tiene una entrada y hay un proceso en la mitad. Lo que se pretende es que la salida sea amigable, útil, práctica, etc. Pero yo no le puedo preguntar a todo el mundo cómo es la salida o si le gusta la salida, si la aplica. Son las personas que sepan del tema, pero que estén en el proceso sí. Entonces lo que trato de decir es que no siempre será probabilístico en muchos trabajos, que también a veces eso bueno, eso me parece muy bien, Rafael, como colega, que tú eres también docente, y es la idea de este tipo de cursos, compartir estas experiencias. Pues bien, aquí entonces es un cruce, mirar cómo es la pública, privada y mixta, cómo eran los auditores, pues las personas que trabajaban, porque era cumplir un perfil, ¿cierto? Y la redacción, bueno, bien o malo como se explicite, sí hay que tratar de no solo las cifras, que era lo que yo estaba mencionando. Aquí se habla de las 40 instituciones, más de la mitad fueron públicas, estamos todavía describiendo, pero al fin de cuentas siempre pienso que al final de cada tabla debería de ir alguna especie de conclusión de la tabla en cuestión. Porque esas a veces es posible, otras veces no es fácil por la tabla misma. Pero a mí me va bien cuando yo en la generalidad puedo redactar y sacar conclusiones parciales de cada tablita, porque al final ya me quedan mucho más fácil las conclusiones generales. Y de las conclusiones generales lograr sacar las recomendaciones. Creo que eso es fundamental. Estos días me decían, no, yo nunca sugiero a mis asesorados las recomendaciones, pero yo digo que para mí lo más importante, ¿en qué términos? Aquí pongámosle aquí, ¿qué pasó aquí? No obstante lo anterior, bueno, ¿en qué términos es la recomendación? Porque es que eso es lo que se debe de producir un informe. No dejarlo a que las otras personas se inventen las recomendaciones. No concluye, pero separados deberían ir las recomendaciones. Me parece que es fundamental porque eso es lo que va a seguir el hilo o la línea o el trabajo, potenciarlo a continuarse. Bueno,
se mencionan los siguientes nombres de profesiones o cargos como personas idóneas para ejecutar esta función, y ahí está los GESIS, gerentes de sistemas de información, tecnólogos en tal, etc. Pero entonces mire que hay una información rica, pues, o que se puede mirar en un informe. Nivel de conocimiento de la normatividad, eso seguramente era otro objetivo. Mirar cómo es el conocimiento de la norma, este es un objetivo. Entonces se coloca en otro capítulo, digamos, presentando un informe, y habrá que mirar qué se encontró. Aquí también no hubo entrevista, no hubo un criterio o tendencia definido, etcétera, etcétera, pero no hay tanta cifra, digámoslo de alguna forma. Sin embargo, surgieron temas de ¿qué? Capacitación, las debilidades, conocimiento, etcétera. Ya en lo más estadístico de tablas que venimos hablando, aparte de la configuración de ella, es otra vez la numeración, en dónde se hizo, esto fue en el 2012, y de qué trata. Y esta sí fue una especie de estadísticos descriptivos, media y desviación. Siempre que hay la media, tiene que ir la desviación típica o el coeficiente, como lo mencioné ahora. Si no, tenemos dificultades conceptuales. Ya viene una redacción, pero siempre tratando de llegar a alguna conclusión. Aquí dice, por ejemplo, al final las respuestas son homogéneas. Eso es otro comentario que me acuerdo por leer esto. Y es el tema de que uno encuentra en los artículos, disculpe que vaya bajándolo así, pero es a ver dónde encuentro algún otro punto de apalanque. Uno encuentra en muchos informes donde dicen, en muchos, no casi todos, dicen el promedio 38 más o menos 3 de DE, desviación estándar, o ponen la media y en paréntesis 4,5 DE, desviación estándar. Hay mucho artículo, casi una gran generalidad. Yo no creo que eso sea lo bueno, lo prudente. ¿Qué quiero decir con eso? No, es que uno puede decir, primero yo no sé si esa desviación sí aplica, porque cuando me ponen la media más o menos 4,2 DE, pues me están dando a entender que eso es una distribución normal, cuando me hablan del más o menos, porque cuando es normal es donde la desviación estándar tiene sentido el sumársela y restarla. Y yo no sabría si eso es cierto, pues en la generalidad los artículos no me lo muestran. Entonces ahí yo veo una debilidad en eso. Y lo otro es que también me lo dejan el número ahí, pero no me dicen si entonces esos datos son variables o no variables, o si eso es bueno o eso es malo. Con certeza un lector común se queda, sabe que eso es la desviación estándar, pero no tiene ni idea. Ayer tuve una reunión nomás en un centro con un grupo de investigación y me decían, nos llegan unos informes al colegio y no tenemos ni idea de qué vamos a hacer con eso. Estamos hablando de las pruebas del ICFES, de las pruebas Saber, de las pruebas de todo esto. Y hablaba con unas señoras que me abordaron para hacer un trabajo de ese estilo y me decían, no sabemos para qué es eso, ni por qué estamos en la época de mejor o en el colegio quedó en la categoría mejor, porque estamos... Esa es una cuestión de que se colocan esos términos y no estamos informándole a las personas lectoras, que no tienen por qué saber la estadística como tal, que ese numerito que dio lo que está diciendo es que hay una heterogeneidad grande y que por lo tanto hay dificultades por una razón u otra, o que dio homogéneo y que entonces el problema o es más arraigado porque si da una cosa que no era buena, pues no. Es decir, ahí es donde yo creo que tenemos que mejorar los informes. La media 328 tiene que ir a una desviación, pero esa desviación ¿qué es? ¿Es grande o chiquito? Cuando son escalas de 1 a 5 no es tanto el problema, porque casi las desviaciones dan prácticamente lo mismo y eso es un problemita ahí que no es mucho. Pero aquí en esta tabla que nos dice estadística de resumen, percepción de las causas de incumplimiento. Bueno, parece que la iliquidez es uno de los más complicados, pero también habría que mirar aquí, comparar con pública o privada otra vez. Y así por el estilo. Entonces esas son como las ideas que quería esbozar hoy. Habría mucho por conversar con el tema pues de la academia. Aquí hay causas de glosas. O sea, glosas acá en Colombia es el tema. Bueno, Víctor ya no lo veo acá en la sala. Ya todos sí sabemos eso pues, de las reclamaciones y mirar si se puede pagar, en fin. Pero entonces ahí viene toda una dinámica de poder informar, no solo con las cifras, sino en la redacción. Y como estamos en lo descriptivo,
el tema de la media y desviación, ir juntas, pero hablar también que esa desviación eso es grande o chiquito y eso qué implica. Implica quiere decir es si eso es bueno o malo para lo que estamos hablando. Muy bien, yo creo que esto era que quería como compartirles también a todos y los que puedan mirar luego el video. Voy a parar la grabación.